Hoy en la morgue van a conocer los secretos, la intensa vida de Bruce Lee y los misterios de su muerte. Su vida, la vida del dragón, potenció su legado. Por ende, las teorías de su deceso año tras año van creciendo y en los pasillos de la morgue vamos a contarles todo, incluso las más nuevas. Bruce Lee es sinónimo de artes marciales, pero él fue más que eso y se lo vamos a contar todo a continuación. El 27 de noviembre de 1940, en el Jackson Street Hospital de San Francisco, nació Lee Jun-fang, en el mismísimo año del Dragón de Oro en el calendario chino. Si alguno creía que por sus rasgos era oriental, ahora saben que no fue así. Nació en Estados Unidos. Desde sus primeros segundos con vida, los presagios lo abrazan favorablemente. Más allá de su nombre, sus padres lo llamaban de otra manera, más específicamente Sai-Fon, que significa pequeño dragón o fénix. Pero a ese detalle llegaremos más adelante. Su otro nombre, el de Bruce, fue elegido para no tener problemas con la partida de nacimiento estadounidense. Siguiendo con su vida, cuando Bruce tenía 3 años, su familia y él se mudaron a Hong Kong. Como sabrán, hasta 1945 vivieron con la ocupación por la Segunda Guerra Mundial. Pero no por eso la familia se quedó sin trabajo. El padre de Bruce, Lee Hoi-chuen, era actor y comediante. Cuando volvió al set, Bruce lo acompañó y mamó del arte durante esos primeros años. Así fue como el pequeño dragón siguió actuando, porque Bruce no sabía que ya había actuado por primera vez sin saberlo, cuando tenía apenas 2 meses de edad, en la película Golden Gate Girl. Es interesante ese dato porque luego su carrera siguió en aumento a una velocidad indómita. ¿Era un alumno aplicado? Bueno, la respuesta es un poco y un poco. Estudió en diferentes instituciones y en varias fue expulsado por mal comportamiento. A partir de una pelea donde salió muy lastimado, se interesó por las artes marciales. Tenía 13 años cuando entrenaba y practicaba con su padre Tai Chi. Luego siguió el estilo Wing Chun como alumno de Ip Man, conocido en la actualidad gracias a sus 4 películas protagonizadas por Donnie Yen. Bruce se anotó en un torneo escolar de boxeo y le ganó 3 veces al campeón. Gary Helms, alejado del ring pero cercano al triunfo, tomó clases de baile y salió campeón de cha-cha-cha. En 1959, Bruce volvió a competir y eliminó rotundamente a su contrincante con varios golpes rápidos. Bruce al tiempo se mudó a San Francisco. Ya había terminado el secundario y el futuro estaba en sus manos. Pero entre tantas opciones, ¿qué iba a elegir? A la par de las artes marciales, se enfocó en la filosofía. Estudió en la Universidad de Washington y logró una gran sabiduría. Practicó Kung Fu y se ganó la vida dando clases en pequeños lugares de la ciudad, y ahí utilizó el muñeco de madera tan conocido en sus películas y series. Para 1963 tuvo que abrir su primera escuela de artes marciales, el Jung-Fan Kung Fu Institute, en Seattle, y tiempo después abrió 2 escuelas más en Oakland y Los Ángeles. Como la mente y el cuerpo de Lee no tenían límites, desarrolló su propio estilo de arte marcial llamado Jeet Kune Do, o quizás lo hayan escuchado por su nombre, el caminito del puño receptor. Para esa época era una gran evolución en las artes marciales de combate. Un año más tarde, mientras seguía haciéndose conocido, le surgió la posibilidad de entrar al mundo de la pantalla grande. A esa altura de su vida ya estaba casado con Linda, su flamante esposa. ¿Cómo llegó un artista marcial hasta ese lugar? Bueno, gracias a Ed Parker, el fundador del conocido American Karate Kenpo, organizó un campeonato internacional de karate en Long Beach. Seguramente todos hayan visto las intensas demostraciones de Lee, haciendo flexiones con los dedos, el golpe de 1 pulgada que hacía sentar a sus contrincantes como si fuera magia, y otras tantas muestras de aptitudes. En ese momento conoció a Dan Inosanto, quien hizo de sparring. Tal fue el poder que se vio en Bruce que decidió acompañarlo como un discípulo. Con el tiempo pasaría a ser el primer alumno oficial del Fan Kung Fu Institute de Los Ángeles. Bruce Lee hacía más enemigos que amigos gracias a su exposición. Won Jack-man, de la comunidad tradicional china, fue uno de ellos. Él y su familia no querían que enseñara Kung Fu a las personas que fueran chinos.
Supuestamente era por sus raíces, pero la verdad era que estaba acaparando a todas las personas. Quien lo desafió en realidad fue el alumno directo de Ma Qingfeng, conocido por ser maestro de Xin Ji Quan y Wushu. Won Jack Men, entrenado en el estilo Shaolin, fijó una fecha para el combate. Si Bruce perdía, debía cerrar sus escuelas. Si ganaba, tendría la libertad de enseñar a cualquier persona. Hubo otras teorías que decían que Lee fue quien organizó el combate. La esposa de Lee relató en su libro Bruce Lee, The Man Only I Knew, que Jack Men fue golpeado por su esposo. Lo derribó y lo inmovilizó, dándole repetidos golpes en la cabeza. Fue en ese momento cuando el dragón le dijo que preguntó ¿es suficiente? Y la respuesta fue sí, es suficiente. Según dicen, Bruce lo atacó tanto que se le hincharon los puños e incluso se quejó porque fue lento al ganarle. Viajando por la vida de Lee, nos acercamos al año 1965, un momento significativo para el artista marcial. El 1 de febrero de 1965 tuvieron a Brandon Lee, pero 6 días después de ser padre, el padre de Bruce Lee falleció. La balanza de la vida y la muerte había jugado con el artista marcial. Luego del funeral de su padre, Ed Parker lo invitó a una prueba para Hollywood con William Dozier, el productor de la serie de Batman. Bruce firmó contrato y luego de unas clases de arte dramático se dedicó a mejorar, ya que ese era su sueño desde muy pequeño, pero el proyecto se suspendió. En febrero de 1966 finalmente su suerte cambió. Bruce interpretó a Kato en la serie televisiva The Green Hornet, El Avispón Verde. Se mudó junto con su familia a Los Ángeles y disfrutó de su éxito. El público amaba su forma de pelear. Durante 1967 abrió otro instituto, el Jung Fan Kung Fu, en el barrio chino de Los Ángeles, pero al final les voy a contar a quiénes de los famosos tuvo como alumnos. Bruce no fue al servicio militar de Estados Unidos por problemas en la vista. Incluso fue una de las primeras personas en la historia en usar lentes de contacto. Al parecer, él siempre estaba adelantado en todo. En 1970, Bruce se lesionó un hueso sacro de la espalda levantando pesas. Por ese problema hizo una rehabilitación extrema. Cuando se dice extrema, nos referimos a estar 6 meses sin moverse. Ese tiempo libre lo dedicó a estudiar y a escribir notas que se editarían luego de su muerte como el Tao del Jeet Kune Do. Si bien el médico le dijo que no volvería a caminar, Lee no solo logró eso, sino que sus combates fueron increíbles luego de su recuperación. Para 1971 escribió el guión de The Silent Flute, pero tenía en la mente la película The Warrior. Warner Brothers se la aceptó, pero cambiaron su nombre a Kung Fu. Paradójicamente, él no fue el protagonista, sino David Carradine, quien no sabía nada de Kung Fu, pero tenía rasgos occidentales, lo que al parecer necesitaba la industria. Por otra parte, dicen que Bruce no tuvo nada que ver con la idea, pero queda todo como un mito. ¿Ustedes qué opinan? Otra vez viajó a Hong Kong. Bruce de ahí pasó a Tailandia para trabajar en su primera película, The Big Boss, o también como se conoció, Karate a muerte en Bangkok. La película fue un éxito y recaudó más de $3 millones. Bruce era uno de los actores más reconocidos en China. En base a ese resultado, declinó grandes propuestas y se embarcó en un nuevo proyecto. Él quería dirigir sus propias películas. Se asoció con Chow y juntos crean la Concord Production Inc. En el film El regreso del dragón, Bruce fue actor, guionista, coproductor y director. Hizo todo. Incluso hizo uno de los temas centrales de la banda sonora. Como algunos recordarán, en esa época grabó en Roma junto a Chuck Norris. El Coliseo romano se usó una vez más para la pelea del siglo. Bruce recibió una oferta de $500,000 por actuar y codirigir Enter the Dragon. Esa fue la primera película de artes marciales chinas en ser producida por Hollywood. Pero hubo problemas con las traducciones del guión y, como si pareciera un chiste, con las comidas típicas que el equipo estadounidense no quería comer. Estaba con toda la energía puesta en terminar su film, pero la verdad fue que no llegó vivo al estreno. Tampoco se enteraría que recaudó $200 millones, quedando en segundo lugar a nivel mundial por detrás del Exorcista.
¿Recuerdan que les nombré que Bruce Lee había entrenado a famosos? Bueno, tanto actores como actrices se anotaron en sus escuelas o sus clases particulares, ya sea para preparar un personaje para el cine o por la necesidad de aprender a defenderse. Uno de ellos fue James Garner. El actor practicó Jeet Kune Do y tomó clases privadas con Bruce Lee tras rodar con él la película Marlowe, dirigida por Paul Bogart, que se estrenó el 22 de octubre de 1969. Garner era el protagonista y Lee el villano. Después, James Garner aprovechó su trabajo en The Rockford Files para mostrar sus aptitudes marciales. Y si hablamos de actores de renombre, Steve McQueen también aprendió de Lee. Al principio, a Steve McQueen no le caía bien Bruce, pero en cuanto comenzó a tomar sus clases todo cambió y se hicieron grandes amigos. Incluso fue tal su lazo que McQueen fue uno de los que cargó el féretro del dragón. James Coburn fue otro de los actores que se ocupó de trasladar el féretro de Bruce Lee. Una de las eminencias del arte marcial y la acción en los 80 y 90 fue Chuck Norris. Cuando Bruce Lee lo conoció, él ya era experto en taekwondo y en full contact. Sin embargo, Norris siguió entrenando en estas disciplinas en los gimnasios de Lee. Y como ya habrán visto en videos anteriores donde hablamos de Roman Polanski y Sharon Tate, Bruce Lee les empezó a enseñar artes marciales a ambos. Pero más allá de tener una relación maestro-alumno, terminó haciéndose muy amigo de la pareja. El 9 de agosto de 1960, mientras Polanski estaba en Londres, Sharon Tate invitó a cenar a Lee y a otros amigos, pero este al final no se presentó. Esa noche, una secta, la familia Manson, entró a la casa y la asesinó a ella que estaba embarazada y a todos los que la acompañaban. Roman Polanski quedó tan impresionado que llegó incluso a pensar que el propio Lee había cometido el asesinato. Pero toda la historia completa está en el video en este canal. Llegando a los últimos días de Bruce Lee, el actor y artista marcial había sufrido un colapso en el baño de la productora en la que estaba trabajando. Todo había comenzado como un dolor de cabeza intenso y luego terminó teniendo convulsiones. Al parecer, un exceso del líquido en el cerebro por medio de la hinchazón le apretaba el cerebro. Fue tratado en urgencias. Al no poder quedarse quieto, a las horas estaba entrenando nuevamente. Ese iba a ser parte de un final anunciado. Después del almuerzo del 20 de julio de 1973, Bruce Lee estaba reunido con Raymond Chow, su productor y socio, para hablar sobre su última película. Trabajaron hasta las 16 y después se dirigieron hacia la casa de Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa. Los tres repasaron el guión. El productor se fue, pero antes se arregló con Lee para cenar a las 21 horas en el centro. Pasadas las 18, Bruce volvió a quejarse de un dolor de cabeza y la actriz le dio un Equaxi, una píldora que tomaba por receta del médico. Bruce lo tomó y una hora y media después decidió acostarse porque el dolor de cabeza le era insoportable. A las 21:15, Chow llama a Betty preocupado porque Bruce Lee no había ido a la cena. Ella no pudo contener su histeria y entre gritos le gritó: «Bruce no despierta, no sé qué ocurre, pero Bruce no despierta». Lo que ella no sabía era que en ese mismo momento había comenzado su estado de coma. Como no lograron despertarlo, llamaron al médico que pasó 10 minutos intentando revivirlo, pero ya había muerto. La autopsia posterior encontró rastros de cannabis en el estómago de Lee, aunque la importancia de este descubrimiento es anecdótica. Su cerebro había crecido un 13%, sin embargo, ninguno de los vasos sanguíneos se dañó. Los órganos de Lee fueron evaluados y la única sustancia extraña que se encontró fue el Equagesic, que le dio la actriz para el dolor de cabeza. Nada raro a simple vista. El productor le echó la culpa al medicamento, pero justamente él no estaba libre de culpa. Él había mentido sobre el lugar donde ocurrió su muerte. Aseguraba que la estrella había fallecido en su casa acompañado de su mujer. Linda apoyó esa mentira para no manchar la imagen de su difunto esposo. Pero luego se supo que sus últimas horas de vida fueron junto a Betty Ting Pei, a quien muchos decían que era su amante. Pero no era verdad.
Su mujer pidió que nadie especulara con el trágico suceso para salvaguardar el respeto hacia la figura de su difunto marido. Rápidamente los rumores viajaron por todo el mundo. Supuestamente una prostituta con la que él se había puesto violento lo había envenenado. Según decían, un poderoso afrodisíaco le hizo perder el control. Otras personas dijeron que Betty Ting Pei lo había envenenado. Ella teóricamente trabajaba para una sociedad secreta. Otras teorías culpan a la mafia italiana, china y estadounidense, incluso a sus familiares. En su película Dragón, el actor pelea contra algo extraño. En la escena final, Bruce Lee le hace frente al fantasma. La criatura se rinde sin pelear porque prefiere irse para acechar a su hijo Brandon. 2 semanas antes del estreno de esa película, Brandon Lee murió durante el rodaje El Cuervo. Las teorías esotéricas no podían faltar. Según Linda, Bruce había tenido una premonición. Él decía que no iba a vivir ni la mitad de años que su padre, quien murió a los 64, justamente el doble de edad que tenía Lee el día de su muerte. Decirse se dijo muchísimo, pero todos terminaban siempre en el mismo cruce de información. La familia Lee tenía una maldición. La leyenda de la maldición se potenció cuando su hijo único, Brandon Lee, murió en el set de filmación de la película El Cuervo. Y ahora volvemos a lo que les contamos al inicio. La maldición llegó con el nacimiento de Bruce. Él nació después de la muerte de su hermano mayor. Según una superstición china, se dice que cuando un varón nace tras la muerte de su hermano varón, debe ser nombrado en femenino. Por eso cuando Bruce nació lo llamaban en femenino bajo el nombre Sai-Fon, pequeño fénix. Pero como ya saben, él usó el nombre de varón. Otros artistas marciales dijeron que Bruce Lee había sido golpeado por el toque de la muerte, el golpe Dim Mak utilizado días antes. Actualmente su esposa Linda Catwell y su hija Shannon Emery Lee siguen manteniendo su legado a través de la fundación Bruce Lee. Se dijeron muchas cosas, pero lo que se sabe es que Bruce Lee fue un destacado artista marcial, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense. Su garra de dragón hirió al tiempo y su marca quedará por siempre. En la actualidad, todo artista marcial, sea de la disciplina que sea, escuchó hablar de Bruce Lee y lo vio en acción, ya sea en una serie, una película o una demostración. Además, su parte filosófica tuvo tanta fuerza como su rapidez y su incansable entrenamiento. Después de su muerte, la industria china hizo de todo para suplantarlo, incluso para clonarlo con actores parecidos, pero nadie pudo igualarlo. Los monumentos en su honor llenaron las calles de diferentes países. En marzo de 1993 le fue concedido de manera póstuma el Premio de Oro al éxito de toda la vida de la industria cinematográfica de Hong Kong. No hay que olvidar que él fue un héroe en China. Hoy podemos aprovechar series, dibujos animados, videojuegos, documentales, películas, biografías y homenajes como el que están disfrutando ahora mismo. Matar a un dragón no es fácil, y hasta me animaría a decirles que es imposible. Hoy Bruce Lee vive en todos nosotros, y lo seguirá siendo en su legado eterno.